sacapuntas que le dañaste a Ale, que le hiciste. Listo, muchachos, entonces vamos a empezar con los circuitos RC, ¿cierto? Un circuito RC recibe su nombre por los elementos que lo componen. Podemos deducir entonces que qué elementos lo componen. Resistor y un capacitor, ¿sí o no? Entonces, la forma más básica de un circuito RC es la siguiente. Tenemos una fuente. Y aquí, ¿qué tenemos? Estos circuitos dinámicos, generalmente tienen este elemento, un switch. Un switch que lo vamos a cerrar en el momento t igual a 0. Entonces, como yo les comenté, los circuitos dinámicos hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones iniciales. Es decir, en qué estado se encuentra este capacitor antes de cerrar el switch. Lo que llamamos en el momento antes de cerrar el switch, o sea, antes de, lo llamamos así, t igual a 0 menos, un momentico antes del instante t igual a 0, que es donde cerramos el switch, en qué condiciones se encuentra el capacitor. Supongamos generalmente entonces el voltaje en el capacitor tenía un valor cualquiera, lo vamos a llamar un valor inicial como de manera genérica, no sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces, para empezar a hacer el análisis de este circuito, hagamos el análisis del voltaje en una malla, ¿cierto? Lo que nos enseñó Sebastián. Ahí que tenemos, empezamos menos Bs más, supongamos que ya cerramos el switch, entonces el voltaje que cae en esta resistencia, el voltaje en el capacitor, lo que llamamos VDT. Tengo esta ecuación, ¿cierto? Aquí hay un VDT. Todos sí somos capaces de sacarla. El VDT es el voltaje en el capacitor. Sí, el VDT es el voltaje en el capacitor. Entonces ya somos capaces de... La ecuación sí somos capaces de sacarla, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, voy a organizar esto un poquito. O bueno, dejémoslo así. Lo que es muy importante es lo que yo les dije que no descuidáramos, es esto. La corriente que pasa por un capacitor es C por la derivada del voltaje. La ecuación del capacitor con la que empezamos la clase el día de hoy, ¿cierto? Esta corriente es la corriente que pasa por la resistencia. Como estamos en la misma malla, estos dos elementos están en serie, esa corriente es la misma que pasa por el capacitor. Entonces, yo puedo escribir este circuito de la siguiente manera. Esta ecuación, la puedo escribir así. Y reemplazo la corriente por su equivalente en términos del voltaje. Entonces yo puedo decir que esto es R por C dB dt. ¿Esto qué es? Esto es IDT, ¿cierto? La corriente que pasa por el capacitor. Ya vimos la fórmula y simplemente la reemplazo acá. Voy a organizar esto un poquito. Yo puedo decir que es RC dB más BT igual a B sub S. Listo. Yo voy a organizar esta ecuación
simplemente para que me quede como una ecuación que ustedes ya deben saber manejar. En este momento la tengo así, entonces la voy a organizar de la siguiente manera. Yo voy a decir lo siguiente: dv de t más 1 sobre rc de t es igual a 1 sobre rc de sub s. Multipliqué todo por rc, de tal manera que este término acá donde está la derivada me quedará como librecito. Ahora voy a cambiar esto un poquito. Voy a llamar una constante tau. Yo no sé si eso se escribe así, pero así suena, ¿cierto? Tau es igual a RC. Este tau para los circuitos RC es lo que se llama la constante de tiempo. Vamos a ver que después de 5 constantes de tiempo, la señal en un capacitor se estabiliza. Ya vamos a hacer análisis y si nos da tiempo hacemos una gráfica en Spice para que lo confirmemos. Ahora, si yo expreso esta misma ecuación en términos de tau, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cómo resuelvo yo esa ecuación? Ahí es donde empieza Cristo a padecer. Lo que tenemos ahí es una ecuación diferencial, ¿cierto? Esta ecuación diferencial, si ustedes se fijan en lo que han estudiado de ecuaciones diferenciales, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. Y hay un método para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, hay varios. Yo voy a aplicar aquí el que yo me sé. ¿Cuál es el que yo me sé? Cuando yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, se la voy a escribir como aparece en los libros. Voy a hacer como un paréntesis acá. Es lo del factor integrante. Esa es la del factor integrante, profe. Exacto. Eso se resuelve con el factor integrante. Muy bien. O sea, ya Juan ya la pilló, ¿sí o no? Entonces, para este tipo de ecuaciones el factor integrante es e a la p de x, ¿cierto? Con la menos. Entonces, para este tipo de ecuaciones el factor integrante es e a la px, lo que llaman phi. La solución, estas ecuaciones son como 3 pasos. Primero el factor integrante. Pero bueno, es a la menos P de X. No. Ya lo vamos a ver. Es en el último paso cuando pasa a ser negativo. Y te voy a mostrar por qué. Primero uno hace el factor integrante. Y esta es la fórmula para hallar el factor integrante. Luego lo que uno hace es lo que se llama la solución general. La solución general. La solución general, ¿cómo se encuentra? Yo digo que el factor integrante que multiplica y, en este caso estoy despejando para y, ¿cierto? Estamos en esta de acá. Es igual a una constante cualquiera más la integral del factor integrante por la entrada, pues por la q de x, que es esto de acá. Y el último paso es simplemente evaluar la integral y despejar la variable independiente. Entonces ahí sí queda que y es igual a k por el factor integrante a la menos 1. Entonces ahí sí pasa a ser negativo. Ahí sí pasa, en este momento, sí pasaría a la integral de menos p cuando llegue acá, ¿cierto? Pero cuando vamos acá haciendo el factor integrante es así. Cuando ya se despeja acá sí pasa a ser negativo. Sí. Más el factor integrante a la menos 1 y por esa integral que está ahí, ¿cierto? Ya lo tendría uno que evaluar. Este es el método que como estándar para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Si aplicamos el método, este paréntesis que dice acá, si aplicamos el método a nuestro ejercicio, entonces por analogía, el factor integrante en este caso va a ser igual a e por la integral de 1 sobre tau
de t. Esto es un tau, ¿cierto? Listo. Entonces, la solución general estará dada. Pagamos esta integral, despejémosla acá. Eso me da e a la t sobre tau, ¿cierto? Tau es una constante, entonces simplemente es la integral de 1 sobre una constante, es t sobre la constante, ¿cierto? Listo, el segundo paso, la solución general. La solución general en este caso estará dada. La variable aquí, pues en el ejemplo era y, en este caso la variable es voltaje. Entonces yo voy a decir que el factor integrante... Perdón, hay una pregunta. Corre la hojita a la izquierda. A la izquierda. Ya, así. Listo, entonces tenemos el factor integrante por b de t es igual a una constante más la integral del factor integrante, que ya sabemos que es e a la tau, por q de x. En este caso q de x es el término que está acá, ¿cierto? Que para nuestro ejemplo entonces es 1 sobre tau b sub s, o sea, el voltaje de la fuente. Y esto se integra con respecto al tiempo. Entonces, siguiendo aquí con la solución, yo encuentro que e a la tau sobre tau b de t es igual a una constante más, y esta integral 1 sobre tau es una constante, se nos convierte en esto. Y si yo despejo, va a ser igual entonces. Para despejar b de t tengo que pasar este término que está en e a dividir, ¿cierto? Entonces si pasa a dividir, lo pongo acá por una constante. Esto aquí es un tau, ¿cierto? Me quedó aquí todo. Listo. Entonces yo podría decir que esa es como la solución a la que llegamos con esto del circuito RC. Ahora, ¿qué pasa? Este B sub S es la fuente. La fuente puede ser cualquier tipo de fuente, ¿cierto? Nosotros ya vimos en el laboratorio una fuente senoidal, vimos una fuente así continua que la podíamos como asemejar a un escalón cuando estamos haciendo análisis. Pero entonces es muy importante pues que empecemos con la más sencilla, suponiendo que B sub S es un escalón de magnitud E, o sea EU de t. Entonces vamos a hallarle la respuesta a este escalón, pues si la entrada fuera este escalón. Entonces yo tengo B de t, que es igual a E a la menos t sobre tau por una constante K más E a la menos t sobre tau, esto sobre tau, por la integral de E a la t sobre tau y B sub S. ¿B sub S quién es entonces? Listo. Esa es la integral que tengo que resolver. En este caso, pues esta integral es muy fácil, ¿sí o no? Entonces yo digo que esto b de t es igual a e a la menos t sobre tau por una constante k más e a la menos t sobre tau. Y la respuesta a esta integral es como, en este caso es una constante, ¿cierto? Ya sabemos que la fuente entonces, ¿qué es? Es una señal así escalón de magnitud e, ¿cierto? Así como la grafiquita que puse arribita. Y la integral de e a la t sobre tau, eso me da e a la t sobre tau dividido 1 sobre tau, ¿cierto? Pues por la derivada interna, pues por la integral interna.
y llegué a esta solución. Simplificando pues ahí lo que se me cancela, llego a que el voltaje, en ese caso, cuando la fuente es una entrada, cuando la fuente es un escalón de magnitud E, que la solución es E a la menos T sobre tau por una constante K cualquiera, más la magnitud del escalón. A eso llegué. Esto se cumple para T mayor que 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es un escalón, entonces tiene sentido a partir de 0. Ahora, ¿qué pasa? Listo, esta es la expresión de voltaje. Pero para yo saber qué valor tiene esta constante K, necesito las condiciones iniciales. Por eso es muy importante saber en qué valor está el voltaje en el capacitor en el momento, en el instante 0. La condición inicial es que en el momento cuando el tiempo vale 0, el voltaje tiene un valor cualquiera, no sé, lo voy a simbolizar como V inicial. Esa es la condición inicial, ¿cierto? Entonces, para yo despejar esta K, ¿qué hago? Analizo las condiciones iniciales. Entonces yo reemplazo en la ecuación. Listo, esta es mi ecuación. A esto llegué. Esta es la respuesta en el tiempo del voltaje en el capacitor. Pero para poder despejar esta constante, despejo las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales es cuando T vale 0. Cuando T vale 0, el voltaje vale V sub I. Y es igual a E a la menos 0 sobre tau. Porque el tiempo vale 0, ¿cierto? Por una constante K más E. Entonces V sub I es igual a... ¿Esto cuánto da? E a la menos 0. 1 por K. K más E. Entonces yo podría decir que la constante K es igual a V sub I menos E. Ah, listo. Entonces ya tengo el valor de K. ¿Uno qué hace? Uno reemplaza entonces el valor de K en la ecuación. Entonces yo puedo decir que V sub T es igual a E a la menos T sobre tau por K. ¿Pero quién es K? V sub I menos E. Más E. Y este es mi respuesta en el tiempo del voltaje. Ahora, algunos autores, o bueno, dejémoslo así, este lo llaman V sub F, y esta es la ecuación de un capacitor. Tau dijimos que era RC, y un capacitor se estabiliza, la respuesta de un capacitor se estabiliza después de 5 taus. Sí, cuando el valor de E es mayor que V sub I, vamos a ver lo siguiente. Si hacemos el análisis en un osciloscopio, ustedes van a hacer el análisis en el SPICE. Van a hacer ese análisis y van a comprobar esta gráfica. Si me da tiempo, ahorita la hago yo, pero ustedes es bueno que la hagan. La gráfica que uno ve es la siguiente. El voltaje en un capacitor, aquí vemos que la respuesta es exponencial, ¿cierto? Y el voltaje, la gráfica de voltaje va a dar algo como esto. De la siguiente manera. Esto pasa cuando E es mayor que V sub I. Y en el caso contrario, cuando ese E es menor que V sub I, pasa lo siguiente. La gráfica es algo como muestro ahí. Después de 5 taus, el capacitor llega a su valor final. Entonces, cuando se está cargando un capacitor, yo ya les dije que el capacitor puede almacenar energía en forma de campo eléctrico. Cuando se está cargando un capacitor, él se carga de manera exponencial. Se carga de esta manera hasta que llega a un valor donde no se va a cargar más. Ese valor se llega después de 5 taus. Entonces, tau es lo que llamamos la constante de tiempo. Entonces, dependiendo de la resistencia y la capacitancia, uno puede que el capacitor se demore más o se demore menos, ¿cierto? Por ejemplo, si la capacitancia es muy pequeña,
esta constante se hace muy pequeña y el valor va a ser así, va a subir más rápido, va a llegar más rápido. Pero si la capacitancia es muy grande, este valor va a ser más lento. Lo mismo para descargarse. Después de 5 octavos, el capacitor se descarga hasta el valor donde se puede descargar, que está dado por las condiciones iniciales, ¿cierto? Por este V sub I. Cuando llegue a 5 octavos, ya ahí decimos que el capacitor se descargó hasta donde se iba a descargar. Eso pasa con un capacitor. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos esta gráfica en Spice, eso lo van a hacer ustedes, van a hacer la gráfica de este circuito. De un circuito RC, donde esto es una fuente pulsada. Ustedes simplemente van a programar un tiempo de subida bien pequeño y un PW bien grande. Entonces la fuente va a ser algo como esto, una subida ahí y se va a quedar así. Y ustedes van a simular esto en el tiempo y van a ensayar diferentes valores de capacitancia bien lejos. Por ejemplo, por decir algo, un micro, un mili y 1. En simulación eso se puede. En la vida real un faradio sería un capacitor del tamaño de un estadio más o menos. Hacemos este ensayo y vamos variando para que ustedes vean que la respuesta, medimos el voltaje en este punto. Aquí le ponemos la lupita de voltaje y vamos a ver que la respuesta es exponencial. Y nos va a dar una exponencial diferente para cada valor de capacitancia, porque entonces lo que nos va a cambiar la respuesta en el tiempo, pues cierto, nos lo va a hacer más rápido, más lento, dependiendo el valor de esta capacitancia. Entonces ustedes van a hacer esa simulacióncita. Esa lupita de voltaje, ¿dónde muestra los resultados? Cuando uno le da a correr, ahí mismo te abre la pantalla de los trazos, con la gráfica ya hecha. ¿Ustedes no han hecho ese tipo de simulación? No, yo la puse una vez que puse en el laboratorio pasado, pero no sabía cómo. Yo pensé que la mostraba ahí mismo. Espérate, Iris. Hagamos este circuito rápidamente. Mientras me prende el computador, pues. Lo que acabamos de encontrar es la respuesta al escalón, ¿cierto? De magnitud E. Es muy importante para cualquier tipo de sistema encontrar la respuesta natural. ¿Qué es la respuesta natural? La de convolución. ¿No es la integral de convolución? No es la integral de convolución. Uno la respuesta natural la usa en la integral de convolución para hallar la respuesta a cualquier sistema. Pero decimos que la respuesta natural de un sistema es la respuesta del sistema cuando la entrada es el impulso, el delta de t. Esa es la respuesta natural. Cuando la entrada es delta de t. Entonces uno mira cómo responde el circuito bajo esa entrada. Entonces, para encontrar la respuesta natural, les voy a cargar un momento el circuito para que hagamos la simulación. Listo, muchachos, entonces vamos a abrir el circuito. Ya arreglaron el problema con el Spice. Yo ya vi un problema que tiene el Spice cuando uno no lo instala correctamente. No sé si ustedes ya lo cuadraron. El Spice que le instalaron a ustedes sí es el correcto. Pero lo que pasa es que en el momento de instalación uno escoge dos opciones. Le permite escoger el editor de esquemáticos. Por defecto viene señalado uno, pero uno tiene que señalar los dos. Es el primer paso de instalación. Si uno no instala los dos, no le instala el ambiente que nosotros usamos para trabajar.
les instala otro ambiente diferente que no lo conocemos. Si le instalamos las dos opciones, vamos a encontrar ese ambiente. Este es el ambiente que nosotros generalmente usamos. El que me imagino que Sebastián les comentó. Aquí es muy fácil, uno aquí simplemente señala en esta como especie de binóculo, le da clic y en ese binóculo uno escoge qué elemento quiere, ¿cierto? Él le despliega aquí un menú donde uno escoge qué elemento es el que quiere. Sí. Muchachos, ustedes están viendo bien la imagen, o la están viendo muy borrosa. No, pero pues está bien, pero se atrasa un poquito, pero pues está bien en general, pues está peor. Ah, listo. Entonces uno acá simplemente uno escoge, una resistencia, uno le da R. Ustedes ya saben que lo que les estoy diciendo lo van a ver en un momentico, ¿sí o no? Sí. Uno le da R y le da place para poderlo ubicar y listo, ubica las resistencias que necesite. Y así sucesivamente arma los circuitos, no sé, el capacitor, ¿cierto? Entonces en este caso necesitamos un capacitor también. Solamente uno. Necesitamos una tierra. Una tierra. Necesitamos una fuente pulsada. Una fuente pulsada. Aquí hay una lupita que nos permite hacer un zoom para que veamos esto tamaño. Él hace un autozoom para un tamaño acorde a los componentes que tenemos. Este capacitor acá lo señalamos, control R, y lo podemos girar para que se nos ubique como nosotros pretendemos en nuestro circuito. Ya es simplemente alambrar. Entonces conectamos esta resistencia con esta fuente, esta resistencia con este capacitor, capacitor con la tierra y la fuente con la tierra. Lo único que nos falta es configurar la fuente. Entonces esta fuente, este DC y este AC no lo vamos a configurar por ahora. Este voltaje inicial que empieza en 0, este voltaje final es hasta dónde va a llegar, supongamos que va a ser 5 voltios. Este time delay es un retraso antes de que empiece, le vamos a decir que no tenga retraso. Este TR es el tiempo de subida, digamos que va a subir en un picosegundo, va a subir casi que inmediato. Este TF, digámosle que también, que va a bajar en un picosegundo. Este PW es el ancho de ese pulso que le vamos a enviar. No sé, pongámoslo bien grande. Pongámoslo de 1000 segundos, por decir algo. No, eso es mucho, por ahí de 100 segundos. Y el periodo, supongamos que esos mismos 100 segundos. Ya los demás parámetros no los necesitamos y con eso tenemos. Entonces esta lupita, yo voy a señalar de voltaje, yo la pongo donde quiero el voltaje. La pongo en ese punto. Entonces mire que en el circuito la lupita me señala lo que yo estoy viendo. Eso lo que hace es que cuando yo la grafique, desde una vez más graficar el voltaje. Ustedes ven que cuando uno abre la pantalla que grafica, en esa pantalla uno puede añadir o quitar señales, ¿cierto? La señal que quiere ver. No sé si Sebastián les explicó eso. Esta lupita lo que hace es que automáticamente les añade esa señal. Entonces yo aquí le voy a decir que voy a hacer una simulación en el trasciente y lo voy a configurar. Voy a simular unos 100 segundos. Sebastián les dijo cuántos tiempos simular y todo eso, ¿cierto? Ya uno con la experiencia lo hace así rápido. Sí. O sea, Sebastián les explicó cómo configurar los puntos y todo eso, ¿cierto? Y ya simplemente le digo que me haga la simulación. Ay, qué frío.
En este caso, esta simulación le dio unos tiempos inadecuados. ¿Qué? Entonces, ay, qué frío. Quiero un cama. Ya casi, ya casi. Pues ese es el 9, ¿cierto? Ese es el 9. Entonces, en este momento no sé si lo alcanzan a ver. Miren la respuesta exponencial del capacitor. Miren que donde puse la lupita de voltaje, y él aquí me muestra entonces la respuesta que tenía. Ahora, ¿cuál es la constante de tiempo en este caso? La constante de tiempo es RC, ¿cierto? Si ustedes se fijan en los valores que programé acá, yo le puse una resistencia de 1K y una capacitancia de 1 mili. Eso da la constante de tiempo, RC, da un valor de 1K por 1 mili, eso nos da 1, ¿cierto? Muy bien, eso nos da 1. El K y el mili se cancelan, eso nos da 1. Ahora, yo les dije que estos circuitos alcanzaban su valor final después de 5 octavos. Miremos en la simulación lo que pasa. Si la constante de tiempo es 1, o sea, 1 segundo, mire aquí en la gráfica, este punto acá, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ahí donde tengo el cursor, ¿sí lo ven? Sí. Ese es el punto ahí, 5 segundos. Mire que ahí en 5 segundos ya llegó al valor donde no iba a aumentar más. Ahí están los 5 octavos. Entonces en esta simulación vemos la respuesta exponencial del circuito RC. ¿Sí o no? ¿Nos quedó claro? Entonces ustedes van a hacer la misma simulación y van a empezar a variar diferentes valores de capacitancia para que vean que esta exponencial se les va a demorar más o demorar menos, ¿cierto? Pero todas las exponenciales alcanzan el valor máximo ahí a los 5 octavos. No te entendí, Mayerlis, ¿cómo? Que si son todas las funciones, todas las exponenciales que alcanzan ese valor máximo a los 5 octavos. Sí, cuando tenemos circuitos RC, eso ya se estableció, pues. 5 octavos me da el valor final. Incluso para los circuitos RL. Para los circuitos RL también una constante de tiempo octavo. Y después de 5 octavos también se alcanza el valor final. Eso ya es algo como establecido, pues, ¿cierto? Entonces, siguiendo acá en donde íbamos, para ese circuito encontramos la respuesta cuando la entrada al escalón. Ahora vamos a encontrar la respuesta natural. La respuesta natural la encontramos cuando la entrada es el impulso. Entonces, lo que vamos a hacer, esta respuesta es muy fácil de encontrar. Cuando ya tenemos la respuesta al escalón, ustedes saben que el escalón, o que el delta más bien, es la derivada del escalón. Si ya tenemos la respuesta al escalón, si lo derivamos, vamos a encontrar la respuesta al impulso. Entonces nosotros dijimos que la respuesta al escalón era la siguiente. Siendo de la magnitud del escalón. Ahora, la respuesta natural es a un impulso de magnitud 1. Quiere decir que este va a ser de magnitud 1. ¿Cierto? Un escalón de magnitud 1. Entonces yo tengo lo siguiente. Eso es la respuesta a un escalón de magnitud 1, ¿cierto? E igual a 1. Si yo derivo esta respuesta, voy a encontrar la respuesta al impulso. Y si yo derivo eso entonces con respecto al tiempo, yo encuentro que la respuesta natural, que generalmente la llaman V sub n, o sea, el voltaje natural para un circuito RC,
es igual a la derivada de esto. Entonces la derivada de esto nos da voy a hacer aquí en esta que no me cae. La respuesta natural es igual a menos 1 sobre tau e a la menos t sobre tau por b sub i menos 1 y la derivada de 1 da 0. Esta sería la respuesta natural. Ahora, Pero el otro es una constante. Pero ese de subida es una constante. esta de subida es una constante, sí. Es el voltaje inicial del capacitor. Ahora, si nos dicen, por ejemplo, que el capacitor está en reposo, ¿qué quiere decir que un capacitor está en reposo? Debe subir cero. Exacto. La respuesta natural de un capacitor en reposo sería entonces simplemente esta. Es decir, Suponiendo el capacitor en reposo, esa sería la respuesta natural. Cuando yo tengo la respuesta natural, yo puedo saber la respuesta ante cualquier entrada. Ahí sí aplico lo que les gusta a ustedes. La convolución, ¿sí o no? La respuesta natural es esta. La que estoy ahí señalando en el recuadro. Esa es la respuesta natural. La que yo hice aquí abajito es una respuesta para un capacitor en reposo. Pero la normal es esta, ¿cierto? Entonces la respuesta ante cualquier entrada para este circuito RC simplemente sería hacer la convolución. La respuesta sería la respuesta natural convolucionando con la entrada, cualquiera que sea la entrada. Y listo. Uno hace esa integral de convolución y halla el resultado del voltaje en el capacitor ante cualquier entrada. Ya ustedes integral de convolución ya lo saben hacer, ¿cierto? Ya lo evaluamos. Les fue muy bien en el parcial. Listo, entonces ya encontramos, ya hicimos un análisis para los circuitos RC. Podemos hacer el mismo análisis para los circuitos RL. Entonces hablamos de circuitos RL. ¿Qué quiere decir circuito RL? Exacto. Entonces tengo aquí una fuente, un switch. El simbolito de switch es este, ¿cierto? Una resistencia y un inductor. Eso es un circuito RL. Obviamente una tierra. Ese circuito se va a cerrar en el instante T igual a 0. Aquí, esto es RL. Aquí, por aquí circula una corriente. Y aquí hay una caída de voltaje. Entonces nosotros podemos hacer un análisis similar para un circuito RL. Entonces partimos de lo que sabemos, la ley de voltaje de Kirchhoff. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff para esta malla y la ley de voltaje nos dice que menos B sub S más R por I más el voltaje en el inductor es igual a 0, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el voltaje en el inductor? Entonces, volvemos a la ecuacioncita con la que iniciamos la clase, a esta. El voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente. Recuerden lo siguiente, cuando hablamos de capacitores nos interesa el voltaje, entonces la ecuación la tenemos de llevar toda a términos de voltaje. Pero cuando hablamos de inductores, la variable que nos interesa es la corriente.
Por esa razón, la ecuación la tenemos que llevar toda a términos de corriente, obviamente, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer es llevar esta ecuación toda a términos de corriente. ¿Cómo lo hago? Simplemente aplico la formulita para los inductores, que el voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente, y la reemplazo en la ecuación que tengo acá. Entonces yo puedo decir que menos B sub S más R por I de T, más el voltaje en el inductor, que ya vimos que es L por la derivada de la corriente, igual a 0. Igual, entonces yo voy a despejar, organizar esto un poquito, obtengo lo siguiente. Lo único que estoy haciendo en este momento es organizando. Y para que me quede con la estructura de una ecuación diferencial lineal como ahorita, voy a dividir todo por L, llego a esto. Así ya se parece a una ecuación diferencial lineal como la que resolvimos ahorita, ¿cierto? Ahora, el concepto de tau, aquí se continúa, pues, continúa la misma historia. Tenemos un tau, pero para los circuitos RL, la constante de tiempo es igual a L sobre R. Este es para los circuitos RL. Ojo, no confundir con el tau para los circuitos RC. ¿Cierto? Diferentes. En este caso, la constante de tiempo está dada por L sobre R. De igual manera, cuando hablamos de circuitos RL, ellos también llegan a su valor final después de 5 taos. La diferencia es que tau se calcula de esta manera, L sobre R, ¿cierto? Ahora, si yo llevo mi ecuación y la expreso en términos de tau, la ecuación que es esta, se las vuelvo a poner ahí. Entonces yo aquí tengo dI de t más R sobre L es como el inverso de tau, que es L sobre R, ¿cierto? Es 1 sobre tau por I de t, igual a, en este caso sería, para llegar a esto, tengo que multiplicar por tau. No, aquí cometí un error. Pero no, se supone que donde está R sobre L, ponemos tau. Donde está, o sea, llevamos todo a términos de tau. Tau es L sobre R. Aquí vemos un término L sobre R, ¿cierto? Pero está inverso, entonces es 1 sobre tau, porque está al revés, ¿cierto? Sí. Y aquí donde tenemos el B sub S también lo deberíamos llevar a términos de tau, para que todo nos quede en términos de tau. Pues entonces tenemos B sub S sobre L. Para convertirlo en términos de tau, tendríamos que decir que sí. Miren que B sub S sobre L lo puedo convertir de la siguiente manera. Esto aquí no. Va a hallar todo en términos de tau. ¿Qué es tau? Es L sobre R. Entonces R con R se cancela y queda B sub S sobre L, como estaba antes. ¿Cierto? B sub S sobre... Antes yo la tenía B sub S sobre L, como está acá. Si la escribo así, estoy escribiendo lo mismo. ¿Por qué? Tau es L sobre R, se cancelan las R y queda B sub S sobre L. Sino que en este caso lo estoy escribiendo en términos de tau. ¿Sí la cogen? Sí. Entonces ya ahí tengo la ecuación diferencial en términos de tau. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, lo primero, encontrar el factor integrante. El factor integrante en este caso es igual a E
La 1 sobre tau. La integral de 1 sobre tau entre t. Ya teniendo el factor integrante, yo encuentro la solución general. La solución general está dada por el factor integrante. Ya sabemos que esa integral da t sobre tau, ¿cierto? Sí. Por la corriente que es mi variable y que eso es igual a una constante cualquiera más la integral del factor integrante es sobre t tau por la fuente, que en este caso es b sub s, sobre r tau con respecto al tiempo. Y ya simplemente despejo y yo digo que I de t es igual a la constante dividida por el factor integrante, es decir, está aquí negativo, ¿cierto? Es lo mismo que si estuviera dividiendo. Estamos, ¿cierto? Ya esa es la respuesta de corriente. ¿Y ahora qué hacemos? Hagámoslo similar al ejercicio de ahorita. Supongamos que la entrada es un escalón de magnitud E. Entonces, sea esa entrada igual a un escalón de magnitud cualquiera, ¿cierto? La misma entrada de ahorita. Ah. Entonces, si la entrada es un escalón, vamos a llegar a la siguiente expresión. La respuesta en corriente para un circuito RL bajo la entrada de escalón va a ser igual a K E a la menos T sobre tau más E a la menos T sobre tau por la integral de E a la T tau por E sobre R tau U de T. ¿Cierto? Sí. Entonces esto va a ser igual a esta integral K a la menos T resolviendo esta integral, pues E, R y tau son constantes en ese caso y es la integral de E a la T sobre tau y eso nos da E a la T sobre tau dividido 1 sobre tau. Se cancela este con este, se cancela este con este y llego entonces que la corriente es igual a K E a la menos T sobre tau más E sobre R. Esta es la respuesta de corriente para el inductor en todo instante t. ¿Qué me falta? Sí, pero antes de eso tengo que saber quién es esta constante K, ¿cierto? Para hallar esa constante K, entonces evalúo las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales en un inductor es el valor de corriente en el instante antes de cerrar el switch, lo que llamamos el valor de corriente en el instante t igual a 0 menos, pues, ¿cierto? O antecitos de cerrar el switch. Supongamos que tenía un valor, no sé, un valor cualquiera, que lo vamos a llamar la corriente inicial del inductor. Tenía un valor ahí. Entonces, evaluando las condiciones iniciales, estas son las condiciones iniciales. Evaluando las condiciones iniciales en la expresión de I, ¿qué tenemos? Entonces, I cuando t vale 0 es un inicial igual a K por E a la menos t que vale 0 sobre tau más E sobre R. E a la menos 0, 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que I es igual a K más E sobre R. Quiere decir que esa constante K es igual a inicial menos
reemplazando el valor de K entonces si reemplazo el valor de K, ¿qué pasa? Digo que la corriente en el inductor en todo instante de tiempo es igual a K, pero K es inicial menos E sobre R, valor de K por E a la menos T sobre tau, más E sobre R. Entonces llegué a que esa es la expresión de corriente en todo instante de tiempo para el inductor, para un circuito RL. Ahora, yo ya sé que después de 5 octavos se me va a estabilizar este circuito. Ustedes van a hacer el montaje en SPICE de un circuito RL y lo van a verificar. Encuentran el valor de tau y verifican que después de 5 octavos se les estabiliza el circuito, ¿cierto? Llega como a su valor final. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la respuesta al escalón. La respuesta al escalón de magnitud E es igual a lo que ya sabemos. Inicial menos E sobre R, E a la menos T sobre tau, más E sobre R. Ahora, si yo necesito la respuesta natural, ¿cómo lo hago? Yo ya sé que la respuesta natural es cuando la entrada eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? La respuesta natural es la respuesta cuando la entrada es el impulso. Sabemos que eso es el impulso es la derivada del escalón. Entonces la respuesta natural de este sistema, lo que vamos a llamar I natural, simplemente la derivada del anterior. Entonces la derivada del anterior, y de magnitud unitaria, quiere decir que E igual a 1. Porque la respuesta natural es el delta unitario, ¿cierto? Quiere decir que el escalón debe ser unitario, la derivada de un escalón unitario. Entonces la respuesta natural en este caso me va a dar, ya sabemos que vale 1, entonces lo reemplazo por la derivada interna, que es menos 1 sobre tau más 0, este término se va ¿sí o no? Organizando esto un poquito, la respuesta natural entonces va a ser igual a 1 sobre R menos I1 y a la menos T sobre tau. Lo único que hice fue organizarla, ¿cierto? Pero es lo mismo. Entonces esta es la respuesta natural para un circuito RL. ¿Cómo calculo yo la respuesta ante cualquier entrada para un circuito RL? Entonces, la respuesta ante cualquier entrada para el circuito RL va a ser la convolución. Entonces yo tengo que la respuesta I de t va a ser igual a simplemente la convolución entre la entrada que tengamos la entrada cualquiera que tengamos convolucionando con la respuesta natural del sistema. Ahora, si usted no es capaz de hacerlo por acá, simplemente plantee la ecuación y resuelva la ecuación diferencial con la entrada específica, ¿cierto? Nosotros ¿qué hicimos? Resolvimos la ecuación diferencial cuando la entrada era un escalón.
si usted no es capaz de hacer la convolución, entonces usted resuelve el circuito cuando la entrada es otra. Simplemente lo que hay que hacer es cambiar la ecuación diferencial en este punto. Hola. Usted nos podría pues, dejar unos ejercicios propuestos para que nos vamos preparando para el parcial, porque es que... Sí, yo eso les iba a decir, que entre lunes y martes en la plataforma les iba a montar un tallercito. Yo les iba a dar la sorpresa ahorita. Mañana el regalo, ¿no ve? Profe. El taller ya les he planteado 2 puntos, la idea es que sea por ahí de 5 puntos. No le he podido terminar, no me dio tiempo y me disculpan muchachos, pero de aquí a lunes o martes ya va a estar en la plataforma. Entonces, pues yo les monto eso, les mando un correo también para que estén pendientes de la plataforma. Y sí, para resolver, va a ser ejercicios de lo que alcanzamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Y que tiene ese pendiente de la plataforma, no le pregunta y usted nunca responde. Sinceramente, no, te voy a decir qué pasa. Yo para poder estar pendiente de la plataforma, yo hago que las preguntas de la plataforma me lleguen al correo. Yo creo que esta vez lo obvié porque si no me llegó al correo, entonces no me di cuenta. No sé por qué no lo configuré esta vez. Porque cuando las preguntas me llegan al correo, las respondo inmediatamente, yo te lo aseguro. Sino que, no sé, no lo configuré, entonces las preguntas del foro no me llegó. Pues no me llegó al correo, entonces no me avisó. ¿Sí me entiendes? Ahí el error, pues sí, obviamente yo les pido disculpas. Yo ya voy a arreglar esa situación. Ya mismo voy a hacer eso, voy a configurar que las preguntas del foro me lleguen al correo para poder estar más pendiente. Todo lo que me llegue al correo es más inmediato que la plataforma. Listo, ahí me disculpan muchachos, que entonces voy a cuadrar esa situación. Profe, la nota de este último parcial que la sacamos tan bajito, entonces ¿qué hacemos ahí? Pues si nos ayudas con un taller o algo. Yo tengo que hablar eso con Sebastián, pero yo creo que la propuesta va a ser la siguiente. Primero, póngale más cuidado a los laboratorios. La sugerencia mía es todas las columnas de los laboratorios bien llenas, las simulaciones bien hechas, ¿cierto? Porque entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito más de peso a los laboratorios y quitarle un poquito de peso a los parciales para que no les afecte mucho. Lo voy a hablar con Sebastián, pero esa es la propuesta que yo llevo. Pues igual cuando lo hable con Sebastián les damos un aviso a ustedes de cuál es la decisión. Por ahora, primero que todo, pónganle más cuidado a los parciales. Y lo otro, lo que podemos hacer es unas simulacioncitas a nivel de tarea, pues unas simulacioncitas que ustedes van a hacer con análisis y todo, que les ayude a reforzar esos parciales. Esas simulaciones yo les voy a mandar entonces qué es lo que les toca hacer para poder como compensar la nota de alguna manera, ¿cierto? Que de pronto la nota de la simulación con la del parcial le saquemos un promedio y levanten ese 0. ¿Qué? 0. Pues entonces la propuesta mía va a ser esa. Igual yo después de que hable con Sebastián esta semana les aviso también. Listo, yo les mando la razón diciéndole cuál es la decisión que tomamos ahí frente a eso. Como nosotros pues no hemos visto el parcial todavía cómo les fue, a nosotros nos ha llegado, nos llega ya después de Semana Santa. Entonces no sabemos pues qué tan mal. Si ustedes ya están diciendo que muy mal, pues ya uno se imagina, ¿sí o no? Pero por ahora no tenemos ni idea. Pero bueno, ya más o menos la puedo ir imaginando. Entonces, tenemos 2 cosas. Una, les va a haber un tallercito por ahí de 5 puntos con ejercicios RC, RL y RLC para que hagan esta semana. Y 2, con respecto a la recuperación del parcial, tenemos que hacer algo. Eso sí es fijo. Entonces mi propuesta va a ser unas simulaciones y yo hablo con Sebastián a ver él qué opina y les avisamos a ustedes. ¿Les parece? Ahora. Profe, Hola. ¿no hay una posibilidad de que ese parcial se repita o no? Repetir el parcial. Pues no
sé, quizás. Tenemos que hacer un consenso. Entonces, y eso es lo que prefieren ustedes, los tres que habemos en este momento. Yo no. No hay consenso, profe. Ah, ok, listo. Entonces yo voy a tomar la decisión con Sebastián y les aviso. Ya va a ser la propuesta de nosotros, listo. Listo, profe. Bueno, entonces el día de hoy hemos visto los circuitos RC y RL. Ahora vamos a ver que se nos va a ir complicando el asunto un poquito. Por ahora ya se nos está trabando la cita porque ya estamos hablando de ecuaciones diferenciales de lineales, ¿cierto? Hay que saberla resolver. Listo, ya sabemos. Ahora cuando hablamos de circuitos RLC, ¿qué componentes debe tener un circuito RLC? Con resistencias, capacitores y inductores. Exacto. Entonces, el circuito RLC más simple tiene la siguiente configuración. Hay una fuente de voltaje, hay un switch que se va a cerrar en el instante t igual a 0. Entonces va a tener una resistencia, un capacitor y un inductor. Esto es lo que llamamos un circuito de RLC serie. Circuito más simple pues al que le vamos a hacer el análisis. ¿Qué tipo de análisis se le hace a este circuito? Uno lo que necesita es, nosotros ya sabemos, el voltaje, ¿en dónde? Lo mismo. Nuestras variables de interés es el voltaje en las capacitancias y la corriente en las inductancias. Entonces, cuando tenemos estos circuitos RLC, aquí va a haber una caída de voltaje en este capacitor, esa es la variable que me interesa. Y la corriente que circula por acá es mi otra variable de interés. Esas dos, la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Entonces, desde una vez, las condiciones iniciales quiere decir el voltaje en el capacitor para t igual, antes de cerrar el switch, va a ser un voltaje inicial cualquiera. Y la corriente en el inductor antes de cerrar el switch va a ser una corriente cualquiera. Para este tipo de sistemas se nos va a formar entonces una ecuación diferencial de grado n. Ese grado n depende del número de elementos dinámicos que tenga. En este ejemplo, ¿cuántos elementos dinámicos tengo? 2. Un capacitor y un inductor. Entonces voy a llegar a una ecuación diferencial de grado 2. Sí, de alguna manera tengo que llegar a esa ecuación diferencial, ¿cierto? Para una ecuación diferencial de grado 2 es muy importante. Entonces tienen que haber las condiciones iniciales, ¿cierto? Tanto de voltaje como de corriente. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el circuito RC y el circuito RL. Entonces, lo primero, vamos a analizar ley de voltaje de Kirchhoff. Si este es nuestro circuito, la ecuación es que menos B sub S más, aquí lo va a hacer en esta malla, más R por I de T, más el voltaje en el capacitor, más el voltaje en el inductor, es igual a 0. ¿Cierto? Ahora, uno lo que debe hacer es primero resolver para voltajes o primero resolver para corrientes. Ya ustedes toman la decisión. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a resolver todo para voltajes. Entonces, si yo lo voy a resolver todo para voltajes, tengo eso, menos B sub S más. Esta ahí es la corriente que circula por el capacitor. La corriente que circula por el capacitor, si ustedes recuerdan, entonces tengo R por la corriente que circula por... O sea, la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el capacitor. Están en serie y estoy en la misma malla, ¿cierto? Ese concepto ya lo tenemos claro. Entonces esta corriente I de T
la puedo expresar así, con la fórmula con la que empezamos la clase. La corriente que va a circular por un capacitor es igual a C de V de T, ¿cierto? Entonces yo digo que esta corriente I de T la voy a reemplazar. C de V de T. Más el voltaje en el capacitor, pues el mismo V que estoy manejando, más el voltaje en el inductor. Pero ¿cuál es el voltaje en el inductor? El voltaje en el inductor, yo ya sé que según la ecuación del inductor, fíjense que el voltaje en el inductor es L de I de T. Ahora, yo dije que todo hay que llevarlo a términos de la misma variable. Esta está en voltaje, esta está en voltaje, esta está en corriente. Tenemos que cambiar esta, ¿cierto? Primero llevémoslas todas a términos de voltaje. Si ustedes quieren, lo pueden llevar a todos a términos de corriente también, ¿cierto? Ya ustedes deciden. Entonces, menos B sub S más RC de V de T más B de T más L, la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Como la corriente que circula por el inductor es la misma corriente que circula por el capacitor, ¿cierto? Nos queda claro el circuito, perdón, no es el circuito. Nos queda claro el circuito que la corriente que circula por este capacitor es la misma que circula por el inductor. No hay más nodos, no hay más como una fuga de corriente, ¿cierto? Es la misma malla, están en serie. Entonces, esa corriente que circula por el inductor, utilizando la fórmula, como es la misma del capacitor, utilizando la fórmula del capacitor, digo que esa corriente I de T es igual a C por la derivada del voltaje con respecto a T. Y esto es igual a 0. Ahora, voy a organizar esto un poquito. RC de V más B de T más, esto es una constante, LC, la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo, igual a B sub S. Si organizo esto un poquito más, voy a tener lo siguiente. Ahí tenemos una ecuación diferencial de grado. Era lo que se esperaba. Tenemos dos elementos dinámicos. Esperaba una ecuación de diferencial de grado 2. Ahora sí empezó a Cristo a padecer. Yo me imagino que ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales de grado 2, ¿cierto? En teoría. Vamos a llevarlo pues a la práctica. Antes de eso, Fue que es su primer carácter. ¿cómo? Que el primer, pues, en eso que tenés ahí encerrado, que es lo que hay antes de la ecuación. Ah, LC. LC. Ah, esto es una L. Sí, L, C. Es este término de acá, ¿cierto? Lo mandé para acá. Lo organicé. Ah, ya. Ahora, voy a explicar dos conceptos, que es este y este. Para todos los circuitos de segundo orden, todos los circuitos de segundo orden. Los circuitos de segundo orden puede ser dos capacitores, o puede ser con dos inductores, puede ser con un capacitor y un inductor, ¿cierto? Que tengan dos elementos dinámicos. Para todos los circuitos de segundo orden se cumple lo siguiente. Hay un omega n cuadrado, es lo que vamos a llamar, que es igual a 1 sobre LC, y eso es lo que vamos a llamar la frecuencia natural del sistema.
Y este alfa es igual a R sobre 2L. Y esto lo vamos a llamar el amortiguamiento del sistema. Entonces, utilizando esas dos definiciones que acabamos de ver, podemos reescribir nuestra ecuación. Si decimos lo siguiente, acabamos de decir que omega al cuadrado es igual a 1 sobre LC y que alfa es igual a R sobre 2L, ¿cierto? Vamos a escribir nuestra ecuación diferencial en términos de omega y en términos de alfa, o sea, en términos de la frecuencia natural del sistema y en términos del amortiguamiento. Entonces, si lo escribimos en términos de estos dos conceptos, aquí donde tenemos LC, este es el inverso de omega, lo puedo escribir así. Esto acá lo podemos escribir en términos de omega también. ¿Cómo lo hago? Yo tengo RC. Para llevarlo a términos de omega y tengo este. Entonces es como tener este, que es R sobre 2L. Para sacar la C es sobre omega, que eso es igual a 1 sobre LC. Si me cancela este con este, la C pasa arriba, esto sería igual a RC sobre 2. Para que me quede como tengo que hacerlo, tengo que multiplicar por 2 entonces eso sería aquí 2 alfa sobre omega n cuadrado. Con este análisis que yo hice acá se pueden dar cuenta que esto es lo mismo que RC, que era lo que había ahí, ¿cierto? Esto es RC, pero en términos de omega n y en términos de alfa. Por la derivada de B con respecto a t, más b de t igual a b sub s. Es la misma ecuación que tenía ahí resaltada, simplemente que la escribí en términos de alfa y de omega n, ¿cierto? Reemplazando RC por su equivalente en términos de alfa y omega n, y reemplazando LC por su equivalente también en términos de alfa y omega n. Ahora, lo que yo voy a hacer, eso ya simplemente lo estoy cuadrando para que sea como fácil resolver la ecuación diferencial. Voy a multiplicar todo por omega n, de tal manera que me quede así. Es la misma ecuación diferencial, no le he hecho nada, simplemente la estoy organizando un poquito para que sea más fácil de resolver. Tengo esto, ¿cierto? Usted lo tiene. Y yo este tipo de ecuaciones se pueden reescribir de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes ya saben que yo esto lo puedo escribir también así. Y organizando un poquito, esto me quedaría de esta manera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Utilizando el operador D. El operador D aplicado a B de t. ¿Ustedes ya vieron eso? En teoría. Ah, bueno.
tanto omega n, o sea, la frecuencia natural del sistema, como el factor de amortiguamiento, se miden en radianes por segundo. Esa es la unidad de esos elementos para que lo tengan en cuenta. Como eso se mide en radianes por segundo, ustedes se darán cuenta entonces que eso es un movimiento. Radianes por segundo da como una rotación, ¿cierto? O como algo que se repite. Esto es lo que se llama la ecuación de oscilaciones. Ahora tiene sentido. Omega n es una frecuencia natural. Entonces una frecuencia natural es la frecuencia con la cual oscila. Y esas oscilaciones son amortiguadas. Entonces ese alfa es el factor de amortiguamiento de esas oscilaciones. Y esta ecuación diferencial que se formó acá de segundo grado es lo que se llama la ecuación de oscilaciones. Así se llama. Ahora, esto es un sistema, es una ecuación de segundo orden donde la variable es b de t. Hay que redefinir las condiciones iniciales. ¿Por qué? Nosotros tenemos que las condiciones iniciales para este tipo de sistemas necesitamos cuál es el valor de la variable en el instante cero y el valor de su derivada en el instante cero. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos el valor de voltaje en el instante cero, o lo que llamamos cero menos, es igual a B sub I. Eso ya nos lo dio el ejercicio. Y también nos dijo que la corriente, que el valor de corriente en el instante cero era igual a I sub I. Pero tenemos el valor de de la derivada del voltaje en el instante cero, para replantear las condiciones iniciales. No lo tenemos, pero lo podemos hallar. Yo sé que la corriente es igual a C por la derivada del voltaje en un capacitor, ¿cierto? Esta sí la tengo. La corriente en el instante cero sí la tengo. Y eso es igual a C por la derivada del voltaje en el instante cero con respecto a T, reemplazando el instante cero, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la derivada en el instante cero es igual a I de cero sobre C. La derivada del voltaje en el instante cero. Y de cero ya no lo dieron. Es una corriente inicial. Sobre la capacitancia. Entonces, las condiciones iniciales para nuestro circuito en este caso son las siguientes. Perdón. Cuando yo tengo una ecuación diferencial de grado n, yo necesito n condiciones iniciales. Por ejemplo, si mi ecuación diferencial fuera de grado 3, tendría hasta tercera derivada. Las condiciones iniciales de mi ecuación deberían ser la función evaluada en cero, la derivada de la función evaluada en cero y la segunda derivada de la función evaluada en cero. Lo mismo que acá. Tengo una ecuación diferencial de grado 2, entonces mis condiciones iniciales son la función, que en este caso la función de voltaje evaluada en cero, la derivada de la función de voltaje evaluada en cero. Entonces yo necesito la ecuación diferencial, que ya la tengo, y las condiciones iniciales, que ya la tengo. Con eso entonces yo ya puedo encontrar la solución, ¿sí o no? Ya es donde ustedes son expertos. Pero antes de eso, vamos a ver un nuevo concepto. Ya vimos omega n, ya vimos alfa y ya vamos a ver zeta. Este factor zeta simplemente es alfa sobre omega n. El factor zeta es lo que yo llamo, el factor zeta, es lo que se llama coeficiente de amortiguamiento. Si ustedes se fijan, ¿qué es el coeficiente de amortiguamiento? Es el factor de amortiguamiento sobre la frecuencia natural del sistema. Este coeficiente Z es el responsable de la respuesta natural del sistema.
para estas ecuaciones diferenciales, pues cierto, o para este tipo de circuitos de segundo grado. Profe, y n no es al cuadrado. Omega n, en la ecuación está al cuadrado, pero el z no es al cuadrado, es simplemente así. La definición del factor del coeficiente de amortiguamiento, perdón. Ahora, si yo reescribo mi ecuación en términos de z, entonces mi ecuación en estos momentos está como la muestro en pantalla. La voy a reescribir acá. Aquí me faltó la D. No me cupo ahí, ustedes saben que esto de su S va ahí derecho, ¿cierto? Lo escribí abajito porque no me cupo. Si yo escribo esta ecuación en términos de Z, me va a quedar de la siguiente manera. Se alcanzan a ver muchachos ahí. Entonces la ecuación me va a quedar así: la segunda derivada más 2 veces z por omega n, la primera derivada, más omega n al cuadrado, aplicado a b de t, igual a omega n al cuadrado por b sub s. Esto aquí es b sub s, ¿cierto? Ahora, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Esta de acá. Vamos a resolver así en términos de z, en términos de omega n, así como está, ¿cierto? Ustedes saben que para solucionar esta ecuación diferencial de segundo grado con condiciones iniciales, lo primero que hay que hacer es encontrar la solución complementaria. Esta solución complementaria se encuentra a partir de la ecuación característica. La ecuación característica, ¿cuál es? Es esta. Es la ecuación que le estoy aplicando a mi función b de t. Esa es la ecuación característica. A partir de esa ecuación característica uno encuentra la solución complementaria. Para eso hay que hallarle las raíces a esa ecuación característica. Listo, muchachos, entonces las raíces, voy a encontrar las raíces a la ecuación característica. Aquí voy a usar una variable m, ¿sí o no? Es lo mismo. Aquí utilizo la famosa formulita que ustedes usan para ecuaciones cuadráticas. 7
¿Es 27 o Z? Esto es un Z. Z. Ah. Por eso. Estoy copiando. Es que yo no sé sumar. Porque W y N no van al cuadrado. ¿Vale? Sí, no se le dan los- Sí, omega n al cuadrado, sí. Me lo comí acá. Pero. Mm, Pero en el 4Z, la 2W y N no se le dan también al cuadrado. sí, también, exacto. Y W. Omega. WN al cuadrado y ahí está, ¿cierto? ¿Vamos bien? Pero eso deberían ir al cuadrado también, ¿no? Omega. Omega también. Omega al cuadrado viene a la 4. Ah, no, no. No, es que es omega n. El término es omega sub n. Ah, lo escribí aquí mal. Omega sub n. O sea, no es omega n, sino omega sub n. Sí, omega sub n. ¿Cierto? No, Omega sí. Voy a sacar aquí un factor común. De aquí yo ya puedo deducir las dos raíces, ¿cierto? Vamos a llamar la raíz 1, que va a ser la siguiente. ¿Raíz de qué, profe? ¿Cómo? ¿Raíz de qué? Ah, pues las dos raíces de mi ecuación, pues yo estoy encontrando las raíces. M1 es la raíz 1 y M2 es la raíz 2. Perdón. Profe, es que díganos qué copia, porque esta copia es muy fea. Sí. Listo, entonces no, acabo de resolver la ecuación cuadrática para encontrar las raíces. Dijimos que lo que había que hacer era encontrar la solución complementaria a partir de la ecuación característica. Para encontrar esa solución complementaria necesitamos hallarle las raíces a la ecuación característica. En este caso, la ecuación característica, la vemos acá, es una ecuación cuadrática. Esta aquí del cuadrado. Entonces yo utilicé pues una variable m, simplemente es para hallar las raíces. M1 es la raíz 1 y M2 es la raíz 2. ¿Cómo hallé esas raíces? Como era una ecuación cuadrática, apliqué la fórmula para ecuaciones cuadráticas, que es esta de acá, ¿cierto? Apliqué la fórmula, esta formulita de acá, le metí por los términos que eran, reemplacé el término B, A y C por lo que correspondía y llegué a estas dos raíces de acá. La primera raíz es menos z omega n más omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. La segunda raíz es menos z omega n menos omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. Ahí están las dos raíces, ¿cierto? Resolví la ecuación cuadrática. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, ya que tengo las dos raíces, pasa lo siguiente. Fíjense que esas dos raíces pueden tomar tres posibles valores diferentes. Por ejemplo, si z al cuadrado es mayor que 1, lo que hay dentro de ese radicando va a ser positivo, la raíz va a real. Entonces, en ese caso, vamos a analizar las tres situaciones, pues yo creo que nos va a dar tiempo. Hay tres posibles situaciones. Que z sea mayor que 1. La segunda,
es que z sea igual a 1 y la tercera es que z sea menor que 1. En esa solución están esas tres posibles situaciones. Bueno, hagámoslo rapidito para que nos dé tiempo simplemente de ver los conceptos. Entonces hablamos de la situación 1. Si z es mayor que 1, esa ecuación diferencial, lo que hay en el radicando va a dar positivo. O sea, cualquier cosa mayor que 1 menos 1 va a dar positivo, ¿cierto? Y entonces lo que está en ese radicando da positivo y va a obtener que la raíz va a dar real, un número real. O bueno, las raíces, en ese caso las dos van a dar, las raíces van a dar números reales. Entonces las raíces son números reales y además diferentes. Las dos soluciones son diferentes. En ese caso, el sistema, este tipo de sistemas se llama, esto es muy importante, es un sistema sobreamortiguado. Ya vamos a ver por qué es tan importante, la próxima clase lo vemos. Y la solución complementaria, lo que va a llamar B sub C, o sea, solución complementaria, está por una constante cualquiera, más otra constante cualquiera, multiplicado por E, Entonces, cuando z es mayor que 1, las soluciones, las raíces que encontramos en ese caso son dos números reales y diferentes. Y en ese caso, cuando tenemos que esa es la solución, el sistema se llama sobreamortiguado y la solución complementaria es esta ecuación que les muestro ahí en pantalla. Ahora, el segundo caso, el caso número 2, es si z es igual a 1. Si z es igual a 1, entonces lo que está acá en el radicando nos va a dar 0. Por lo tanto, las raíces van a ser reales, pero iguales. Entonces, en ese caso, cuando las raíces son reales e iguales, se llama sistema críticamente amortiguado. En ese caso, cuando el sistema es críticamente amortiguado, la solución complementaria está dada por K1, una constante cualquiera, más otra constante cualquiera. ¿De dónde estoy sacando esto? Esto es la teoría de ecuaciones diferenciales, estas soluciones complementarias. Esa teoría les va a tocar estudiarlas a ustedes, ¿sí o no? El caso número 3. El caso número 3 es cuando z es menor que 1. En ese caso, si z es menor que 1, lo que da en el radicando nos va a dar negativo. Entonces las raíces van a ser complejas y conjugadas. Pero Hola. si z vale menos 2 ya no sería negativo. Pues que ya se cuadra lo positivo, ¿no? Ah, los valores de z están entre 0 y 1, los valores posibles. Perdón, los valores de z son positivos. Van desde 0 hasta lo que dé. Usted ya sabe que z es igual a alfa sobre omega n. Alfa, que es el factor de amortiguamiento, y omega n, que es la frecuencia natural. Este valor es positivo, este también. Entonces el valor de z va a ser positivo. Y va a ser desde 0 en adelante. Entonces estos son los posibles valores. O sea, menor que 1, pero va a ser mayor que 0.
Ahora, cuando tenemos esto, cuando z es menor que 1, este sistema se llama sistema subamortiguado. Entonces tenemos sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. En el caso del sistema subamortiguado, la solución complementaria está dada por Nos dictas que sea muy chiquito. Ok, entonces la solución complementaria es igual a E a la menos Z omega N por T. Todo eso se multiplica a una constante cualquiera, caso 1, por el coseno de omega D por T, ya les voy a decir que es omega D, más una constante caso 2 por el seno de omega D por T. Ese omega D es lo que se llama la frecuencia de oscilación del circuito. Omega D, omega sub D, es lo que llamamos la frecuencia de oscilación del circuito. ¿Y cómo se calcula omega D? Omega D se calcula igual, o sea, omega D es igual a la frecuencia natural por la raíz de 1 menos z cuadrado. Yo puedo escribir la ecuación, la solución la puedo escribir de otra manera. Pues es la misma, sino que es que en los libros generalmente se encuentra escrito así, como una amplitud por E a la menos z omega nt por el coseno de omega sub d por t menos un ángulo teta. Esto es lo mismo que lo que tengo acá, simplemente que se le aplica un poquito de trigonometría para llevarlo a términos de o solo cosenos o solo senos. Eso generalmente se hace en los libros pues, para no tener cosenos y senos ahí metidos en la misma ecuación. Ahora, cuando uno lo escribe así, simplemente esa amplitud es la raíz de K1 al cuadrado más K2 al cuadrado. Este teta que está ahí es alfa por la tangente de K2 sobre K1. Pero es la misma ecuación. Usted la puede escribir así o la puede escribir así. Los libros generalmente la llevan o todo a términos de coseno o todo a términos de seno. Entonces simplemente lo transforman a través de propiedades trigonométricas. Entonces para los sistemas de segundo orden hay tres posibilidades. Que el sistema sea sobreamortiguado, sea críticamente amortiguado y sea subamortiguado. Para la próxima clase ustedes van a estudiar eso. ¿De dónde lo van a estudiar? Lo van a estudiar de o el libro que estaba en la guía o el libro de Dolph, fue el que se leyó a ustedes en la bibliografía. Lo ideal, pues lo primero sería que se fueran al libro que se les envió, que se les montó en esa página que les di la primera clase. ¿Recuerdan? Sí. Van a estudiar entonces esos tres conceptos y la próxima clase entonces terminamos con eso. Queda pendiente lo siguiente. Esta semana les pongo un mensaje en la plataforma, igual les mando un mensaje al correo para que cuadremos dos cosas. Uno, unos ejercicios que les voy a enviar para que vayan practicando, ¿cierto? Los ejercicios van a ser por ahora RC y RL. Me imagino que también va a haber RLC, pero no lo vamos a resolver todavía, pues todavía no estamos en capacidad, ¿cierto? Y lo otro, después de que hable con Sebastián, entonces para definirles qué vamos a hacer con ese parcial. Algo que pueda ayudar de pronto para que la nota no quede en 0. Que quede de pronto en 1,5, ¿sí o no? No, pero igual también casi todos perciben. Entonces, bueno, la idea es esa. Con simulaciones, de pronto vamos mejorando un poquito eso para que no nos quede muy mal. Lo otro, los laboratorios, entonces, métale mucho la ficha a eso, porque los laboratorios van a terminar con un peso un poquito más alto.
para que los hagan bien hechos, las partes teóricas bien hechas, bien organizaditos, las simulaciones, ajuntan las simulaciones con los valores que les da, lo que simularon, para que entonces con los laboratorios compensen pues la nota de los parciales. Listo, profe. Los teóricos. Listo. Entonces hacen esos laboratorios bien organizaditos y nos lo envían. Listo, profe. Yo les digo la fecha. Gracias, pues. Gracias. Entonces esta semana esperen pues información mía. Bueno pues muchachos, así quedamos. Que recé mucho, profe. Chao. Lo mismo. Semana de pasión.